Bueno, vamos a comenzar. Pesaj, nada. Algunas cuestiones por ver, es la festividad, hay muchas que son la festividad, pero Pesaj principalmente ya inicia en realidad, como vimos en una de las primeras clases, nuestra vida como pueblo. Entonces, así como hay muchas festividades que son centrales, Pesaj tiene su centralidad y en la Torá. Cuando habíamos visto inicios de año, recuerden que uno de ellos era en Nisan porque habíamos salido de Egipto y es una muy breve introducción empezar con toda la historia de Pesaj. No puedo dejar de hacer un poco de interacción y pensar cuando uno dice Pesaj y dar una clase expositiva y quedarse ahí es como, si alguno, alguna quiere comentar algo que es Pesaj, cuando yo digo esta palabra, ¿qué le remite? Cortito, por supuesto, no toda la historia porque esa es mi parte, por favor, no me la spoileen, pero sí algo que de un ceder, cuál es la parte de la Gadá que más les gusta, la parte del relato de Pesas que les parece central. ¿Se animan? Comer, está bien. Los Kneidalach. Muy bien. Sí, eso no está en la Torá, pero debería. De, en la Gadá. La lectura de la Gadá. Depende en qué mesa. Pero yo imagino que... Claro, o sea, yo no lo puedo decir acá por YouTube así internacionalmente, pero sabemos que hay diferentes tradiciones y que algunas son muy observantes y que leen todo y otras que tenemos que hacerlo ágil porque están con el cronómetro, pero uno hace todo completo igual. Vamos a ver todo entre esta clase y la próxima, y les prometo todo es lo central para saber celebrar Pesaj, para tocar partes de la historia porque es parte de lo que sucede en la mesa del Seder. Lo que nosotros hacemos en la mesa del Seder es contar la historia de Pesaj de una manera interactiva. Y tratando de mechar entre lo que ya sabemos todos y lo que también está bueno decir, ¿se hacía por esto? Espero que algunas respuestas se lleven. Sí. Yo me acuerdo de los que más me gustaron o invirtieron, sí, fue cuando mis hijos eran más chicos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de algunos actuando las plagas con ellos y haciendo escenificación. Pero eran más chicos, hoy tienen 20 y pico, ¿no? Entonces, y ahí no actúan más las plagas. No quieren actuar ellos, no quieren actuar nadie, quieren ir a la comida con mi padre. Entonces, ahí viene alguna, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues, ¿ves? No se te había ocurrido. Sí, tres significa. Es que tal vez vos a los 20, no sé si estabas, que ahora va Bea, no sé si estabas igual de enganchado y tal vez pasaba lo mismo en tu familia, hasta que, porque habrás también llevado mucha alegría a la mesa y de repente creciste y vinieron tus hijos. Y lo interesante es que es un ciclo y que justamente Pesaj habla de las generaciones. Cuando en algún momento en la escuela recibieron ese ímpetu para llevarlo a casa, es misión cumplida, porque te trajeron Pesaj a casa. Después lo van a volver a hacer ellos con, ¿quién te dice más adelante? Son ciclos de cada familia. Pero tenelo como parte de, bueno, a mí me gustaría ir, no sé si se los dijiste. Ah, detalle, ¿no? Pero no estaría mal. No está mal decirse los recuerdos y no es que pretendas, no te preocupes, nos ponemos a actuar las plagas. Pues. No sé si eso va a pasar, pero tal vez lo tengan en cuenta. Y conociendo un poco a los chicos también lo digo por eso. Vea. Igual te puedes acercar al lado de Leo acá. No, no te escucha la gente del Zoom. No escucha. Vos tenés que repetir las preguntas. Gracias. Bien, estaba respondiendo recién, gracias, a la pregunta de qué pasa cuando ya cambian las generaciones, o los chicos crecen sobre todo, y si en algún momento representaban la historia de Pesaj, ya hoy por hoy más grandes no traen a la mesa del Seder historias y preguntas, y seguramente traen, y esto cuando termina, pero está la comida. O sea, sí. Pero la comida, gente, y los símbolos están para eso, para que la gente diga, me quiero sentar a la mesa. Y por eso, y tal vez los vieron un poco con Fabián, las mitzvot hay que hacerlas de manera linda, bella. Se habla de dur mitzvah para que digan, ay, qué lindo, me quiero sentar acá
y yo no lo pienso, saben perfectamente. Sí, pasa Maxi, perdón. Me aguanto, lo digo así, la lectura porque después viene la cena, pero en ese me aguanto, disfrutan. Tal vez dicen que no, lo que fuera, pero van escuchando, la tradición continúa y tal vez el año en que no lo tengan, esa falta está. Gracias, Maxi. Bueno, vamos de a poco porque hay mucho para hablar de Pesaj. Primero, una de las mitzvot centrales que dan sentido a cómo celebramos Pesaj hoy está en la Torá, en el libro de Shemot, en el capítulo 13. Yo en algún momento les prometo que van a tener estos resúmenes de clases de Hagim. Versículo 8 dice, Veigadta levinja, bayoma ulemor, le relatarás a tu hijo. A veces dicen le dirás a tu hijo, pero para mí, Igadta leagid, en este caso, más lindo es traducir como relatar, contar, no es decir. Uno puede decir la historia de Pesaj, pero en realidad tenés que transmitirla como un relato, como una historia, con todo lo atrapante que es, porque realmente se pusieron las pilas y es súper interesante el relato, con todo lo que tiene, ¿no? Con partes difíciles, pensando en que tenemos que priorizar la libertad por encima de la lucha contra. Me parece que son cuestiones para pensar a nivel universal, eh, pensar a nivel figurativo la esclavitud y lo que representa. Por eso hoy vamos a centrarnos en ese pasuk, en ese versículo que dice, y le relatarás a tus hijos, para ir ahora sí presentando todo lo que es Pesaj con su riqueza. Sí, muy bien. Acá nos traen esta comparación. Veigatale Binja le relatarás a tu hijo, es como, dice Ari, Bellinantam Levaneja, y le explicarás a tus hijos que tenemos en el Shema Israel. Y no es menor, porque en esto que vos traes, Martín, está bueno. ¿Y qué pasa si ya no están interesados? Bueno, ahora lo vas a tener que hacer como mitzvah. Y en ese sentido está bueno que haya mitzvah, porque hay momentos en que fluye y está divino, y en otros momentos hay que sostener. Y la idea de mandato es eso, sostenerlo igual. Al menos ahora, porque bueno, tenés que seguir con lo que dice en la Torah. Y después en otro momento va a ser algo más natural. Y es natural que esta edad también sea así. Hay que aceptarlo y hay que traerlos a la mesa y están en el momento del segundo hijo que dice, bueno, ¿y esto qué es para ustedes? Y decís, vos también sos parte y seguís siendo parte. Pero la actitud es lógica de esa edad. No sé si otros tienen todas experiencias de chicos de 15 sentados y leyendo fervorosamente, puede ser que sí, pero en muchos casos es como más difícil. Yo con mis 4 hermanas siempre estábamos como, pero bueno, no es el parámetro. Y la familia es eso, ¿no? Hay diversidad, hay distintos caracteres, pero en la mesa estamos todos. Vamos a empezar entonces con los Shemot del Hag, los nombres del Hag, a no ser que alguno me diga, tenía algo para decir y yo lo voy a ir trayendo, perdón, para acá, los nombres que vaya escribiendo. Acá estamos, porque... Bueno, primer nombre de Pesaj. ¿Cuál es? ¡Ay, qué bien! ¿Eso lo vieron en los lajantes? ¿No? Muy bien. Cada Matzot está en la Torá. Vea, si vos estás en contacto con alguien que está en el Zoom y no está escuchando lo que estoy diciendo, nada, ya quedaste como interlocutora asignada. Está muy bien, en realidad nosotros lo conocemos claramente como Haga Pesach y prevaleció el nombre de Haga Pesach, pero en la Torá aparece como Haga Matzot. O sea, este orden de primero y segundo es un poco relativo. El nombre que decimos, ahora no decimos ahora llega Haga Matzot, la verdad que decimos llega Haga Pesach. Y si decidimos por eso, ahora lo veremos por qué es. Pero en la Torá aparece este nombre, ¿por qué? Sí, pero dice, bueno, por la matzá festeja Matzot. ¿Qué dice? ¿Qué se les ocurre que figure en la Torá? Y ya les digo para que vayan chuteando, puede ser que vuelven a la casa y lo hacen, entran a Google o a la Biblia y buscan
el capítulo 12 de Shemot, de Éxodo, habla, sí, de ese día especial de Pesaj, aunque no lo nombra como Haga Pesaj en la Torá, y dice que esos 7 días tenemos que comer, ¿sí? El primero y el último de ese día, de esa festividad, de esos días son Hag. Y después de ahí deducimos que los intermedios no son Hag. ¿Por qué no son Hag los del medio? Bueno, ahí vamos trayendo algunos elementos, porque no tienen tantas limitaciones porque no son Hag. No es que no son Hag porque no tienen limitaciones, porque se puede trabajar y porque en la Torá dice que el primero y el último son Hag. Primero y el último, que es el 15 al 21 de Nisan. Esos son, el 15 y el 21 de Nisan son Hag. Fuera de Israel, el segundo día, el 16 y el 22, también son Hag, ¿sí? Porque hacemos en todos los Hagim un día más para poder coincidir con las distancias en su momento del aviso de que comenzó la festividad y que todos estemos celebrando a la par. Ahora, no podemos humanamente, y en ese sentido la tradición tiene lógica, estar 7 días, algunos lo pueden hacer, están de vacaciones esos días, genial, pero la gran mayoría de las personas necesitaban, y al menos así lo consideran en la antigüedad, seguir trabajando. Entonces, la restricción del Hametz, que ahora veremos, estaba, pero de trabajar no. Tenemos el primero y el último, y en los días intermedios podemos trabajar. Esos días no es Hag, y eso es interesante para tener en cuenta, Hag o Yom Tov es distinto de Hol a Moed. La palabra Hol a Moed, Moed es festividad, pero Hol a Moed, Hol, ¿qué es? Tenemos Shabbat y Hol. Hol es un día regular, cotidiano, ¿sí? Y Shabbat es un día sagrado especial. Lo mismo tenemos acá, tenemos días especiales que son llamados Yom Tov, que uno literalmente diría día bueno, pero es un día especial, un día de festividad, y días intermedios que son laborables y que no tenemos las mismas restricciones que en los días de Hag. El Seder lo hacemos en la primera noche y en la segunda también tenemos que hacerlo fuera de Israel. ¿Sí? Ahora, dice Hagamatzot que ustedes trajeron, porque está en la Torá, y no es menor, porque si no estamos siempre, esta Marina, si no estamos siempre diciendo, bueno, no, porque en realidad no, figura en la Torá expresamente ese nombre y eso es su motivo para, y aparte se anuncia. Y después se explica el motivo que todos conocemos, que cuál es, cuándo se comía matzá en ese momento. Eso es re importante y aprueban Hagim si se lo dicen bien y no lo aprueban si lo dicen mal. ¿Cuándo se comía matzá? ¿Por qué? ¿Dónde aparece como comestible? Bueno, van a probar igual, pero no se comió matzá en el desierto. Se comió matzá en la salida apurada. Bien, o sea, saliendo. En el desierto comían maná. ¿Sí? Ese es otro capítulo. Pusiste en el nivel más básico. No, fui capciosa y todo. La verdad que muy mal la moral, muy mal. Pero ahora no se lo van a olvidar más y van a estar en la mesa del Seder diciendo cuándo se come matzá, otra pregunta que habría que poner en Manishtaná. Y bueno, y después, por generaciones, nadie más va a decir, como decíamos todos siempre, en el desierto los Yehudim comían matzá. Para ser más específicos, no eran Yehudim, eran los hijos de Israel, porque todavía la categoría de Yehudí, judío, no existía, sí los hijos del patriarca Israel o Jacob, y si alguien sale apurado no puede decir necesito como 1 hora y media, André. Yo a veces lo dejo toda la noche como para que fluya, pero no va. Es 1 hora y media, 2. No. Es como una fiesta. O de repente dije me olvidé y tengo claro todo así. Pero sale bien, ¿viste? Cuando uno, bueno, no hagan eso. No sé, por casualidad. Pero en este caso no tenían tiempo y en esa misma noche se tenían que ir. Entonces dice expreso en la Torá que se llevaban las masas en los hombros. O sea, no es algo que van contando que me enseñó la morada en la madrija o el Madrid.
Eso dice en la Torá. Y después, por supuesto, la tradición la retoma. Cuando, después de la 10ª plaga, y vamos a hacer un recorrido de la historia, pero no nos vamos a quedar solo en eso, esto es Hagim, y tiene esta parte de poder entender cómo se hace el Hag, no solamente el relato más conocido. 10ª plaga, el faraón, después de todas las veces anteriores en que dijo sí pero no, dice se van de acá, se fueron corriendo, se fueron huyendo de Egipto. ¿Sí? Una salida que dice en la Torá apurada, apresurada. Entonces las masas las llevaban en los hombros sin leudar. Y en recuerdo de esa salida apurada de Egipto, en la que las masas no habían leudado, comemos matzá. Ahora, Seher Litziat Mitzrayim, en recuerdo de la salida de Egipto. Que a ustedes les debe sonar Seher Litziat Mitzrayim, ¿no? Seher Litziat Mitzrayim, claro, bueno, es eso. Significa en recuerdo de la salida de Egipto. Ir por otro lado, pero no importa porque ya va a volver lo que iba a decir antes. Ahora, Pesaj o Hagamatzot. ¿Por qué decimos Pesaj y no, ¿por qué decimos Haga Pesaj y no decimos estamos celebrando Hagamatzot si en la Torá dice, si es la matzá que comemos? Pesaj es un cordero pascual. Sí. Eso, recordamos, damos ese cordero y con eso marcamos los cascos, con sangre marcamos los cascos. Bueno, ahí vamos a Pesaj. ¿Qué pesa? Hag a Pesaj. A ver, también tenemos, esto lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Éxodo de Shemot. Pesaj significa las dos cosas que dijeron. Si van a ir a la Gadá, dice Pesaj. ¿Por qué se llama Pesaj? Que Adonai Pasaj, porque Dios salteó las casas de los hijos de Israel en Egipto en la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y que lo digo todo el tiempo, a mí me duele decir la muerte de los primogénitos y debe doler, porque no es algo alegre haber triunfado y que lo que pasaba con el pueblo en el inicio, que aniquilaban a los bebés nacidos, después nosotros no. Es algo que era parte de la lucha por la libertad, que no nos enorgullece, pero es parte de lo que sucedió. ¿Sí? Y Dios, para que cada uno se identificara. ¿Sí? No, ahora no nos quedamos pensando que era, no te preocupes. No, nadie lo pensó, yo tampoco cuando lo decía lo pensaba. Sí, se piensa en eso, es difícil. No. Mientras lo decía, al menos a mí me vino a la mente la situación actual y pienso lo mismo en antes y en ahora. Y también pienso que hablamos de Egipto en manera figurada, no es que estamos en contra particularmente, sino que estamos recordando un momento de esclavitud y la salida de nuestra libertad. Y en ese sentido es figurado. ¿Sí? Al menos yo lo interpreto así y me dieron un título que me habilita a decir mi interpretación. No sé, estudié para esto. Ahora, entonces, sí, Pesaj es porque Pasaj, Dios salteó, o el ángel de la muerte se considera, y ahí habla que sí, que tenemos ángeles, aunque no es una figura preponderante, pero existe en el judaísmo, salteó las casas de todas aquellas familias que habían marcado, como Dios le dijo a Moshe que le diga al pueblo, a los todavía no eran pueblo, a los ancianos que transmitan a los hijos de Israel, que hicieran un sacrificio que se llamó pascual, con un cordero, y que con esa sangre marcaran los marcos de las puertas, como las mezuzot de ahora también nos identifican. Y siempre también digo, no es que Dios decía, a ver quién es, él es, menos mal, porque si no, no lo salteaba. Es uno mismo que se identificara en el momento previo a ser libre. Realmente habían pasado mucho tiempo viviendo en Egipto y perfectamente se podían haber identificado con los egipcios, pero no, uno mismo tenía que decir, bueno, ¿cuál es mi raíz? Ahora, entonces, tenemos que Pesaj, que es ese sacrificio pascual que se lo llama así, y también el verbo saltear. ¿Sí? Ahora, entre cada matzot y la matzá, un pan sin levadura, que habla del apuro en la salida, y el sacrificio y esa reunión familiar previa a la salida, nuestros sabios decidieron priorizar este nombre y que llamemos Haga Pesaj, esta festividad, por lo que representa cada uno. En este caso, la elección de comenzar a ser un pueblo libre, la salvación por parte de Dios. En este otro, no es que no sea la salvación, pero nos recuerda la amargura.
de Egipto, esa situación de salida apurada, del miedo, porque era salir 600.000 personas figuradamente, hombres, más todo lo que implicaba esas familias. Entonces, por eso es que nosotros conocemos con este nombre que, por ejemplo, encontramos en la Mishnah y en el Talmud, el tratado no se llama Tratado de Matzot, se llama Tratado de Pesajim, ¿sí? Porque es el elegido por los sabios después para darle nombre a la festividad. ¿Cuánta matzá hay que comer en todo este tiempo? Que sí, hay distintas recetas. Yo hago matzá con leche, huevo y azúcar, que es súper difícil, no saben, es como que no cocino nada, pero eso lo puedo hacer. Y estamos 7 días, 8 en total, comiendo matzá. ¿Es necesario estar todos los días comiendo matzá? Es obligatorio en el Seder comer un poquitito de matzá del tamaño de una aceituna. Pero ojo, porque no estoy, o sea, en contra de todo el merchandising de matzot. A mí me gusta la matzá, debo decirlo. No es que me gusta sufrir, me gusta la matzá con todo lo que uno puede hacer creativamente. Pero realmente para que sepan y relajen, que sí, que uno puede comer un poquito de matzá en el primer y segundo seder fuera de Israel. Pero el resto de los días, si uno tiene una sensación de que me falta harina, bueno, entonces tiene que seguir comiendo matzá. Esa es la cuestión. No es que estamos obligados a tener las 5 cajas guardadas, no digo marca porque no estamos promocionando nada, aunque hay tantas marcas, ¿no? Pero lo hacemos porque estamos muy acostumbrados al día de hoy, aunque va cambiando la ingesta de harina, bueno, y todo lo que implica, las dificultades que implica para muchas personas que por hoy se conocen las dietas y demás. Hay matzá para celíacos, difícil a veces de conseguir, pero existen. Y ahora vamos a ir a diferenciar qué es matzah y qué es hametz, sobre todo, ¿sí? Porque es importante para empezar a vivir la atmósfera del Hag, que se vive no diciendo, uy, estoy lleno de harina y mañana es Pesaj, es de a poquito. Otro nombre de esta festividad que no le encontramos, que la encontramos más en las referencias, por ejemplo, en las tefilot. La fiesta de la libertad. Muy bien. Es Hag a Heirut o Zman. ¿Por qué o? Porque lo encontramos de las dos maneras. Jeruteinu. Que me dicen, no dice Jeruteinu. No, porque esa es la cuestión de que nosotros, Irish o Argentina, que le ponemos la I a todo, pero nada que ver. Me recuesta poner Jeruteinu y no Jeruteinu, pero bueno. A Jeruchelanu. Es tiempo, es fiesta de nuestra libertad o tiempo de nuestra libertad. Sí, de nuestra. En este caso es tiempo de libertad, es fiesta de libertad, ¿sí? Si uno quiere ser literalmente exacto. ¿Por qué? Es muy fácil. ¿Por qué se llama así? Salimos de Egipto. Salimos de la esclavitud, pasamos de la esclavitud a la libertad. ¿Sí? Fuimos llevados a la libertad, fuimos salvados. Que algunos dicen porque Moshe nos salvó y la verdad que Moshe se repuso las pilas, hizo todo, pero tenemos que pensar que todos salieron, que Dios acompañó, es como un equipo, sin desmerecer el lugar de Moshe, pero esto por eso explica por qué Moshe no está en la Gadá, que para mí igual es re injusto, pero no importa, no voy a escribir ahora nada porque ya está, es linda la tradición. No, Sí. me quedó una cosa de antes, si está fuera del lugar, me decís. El momento ese que se marcan las casas con el sacrificio y con la sangre y el ángel de la muerte, ¿no? Pasa por encima. A veces me suena como una historia medio rara, ¿no? Como si fuera algo que remite más a un rito pagano. Por otro lado, Dios podría haber sabido para qué tenían que marcar. Es decir, ¿cómo es el contexto de ese sacrificio y de ese gesto que se hace? En realidad no es para que los egipcios vean que en las casas de Claro. judíos no Ahí morían. No, ahí dice eso, ahí lo que dice es que para que el ángel la Sí, identifique. bueno, pero Bueno, también hay que poner un tema de cada uno. exacto. A ver, no se escucha la pregunta, gracias. Bien, veo, muy bien. Están preguntando, si lo traigo bien, por qué es que había que marcar las casas de las familias en Egipto, si no era un rito pagano eso, muy bien, y algo más. Si eso era Si para Dios que... sabía Bueno, es que se lo... por qué Dios necesitaba que se las marque. Bueno, Sí, sí, vuelvo a traer esto que había traído antes. Para mí es un tema también de que ellos se identificaran como parte
de esos hijos de Israel que iban a salir de Egipto. Por supuesto que ponerse todos a hacer una ofrenda y marcar las casas, así como dicen, nos exponían como nos expone de alguna manera, hola, ¿qué tal? Acá vivimos nosotros, es una familia judía. Y sí, pero en realidad yo no lo pienso como que me expongo, yo lo pienso como que es mi casa y es parte, así como pongo otras cosas, de decir todo lo que implica la mezuzá. Muchos rituales, y ahora que llegamos a la fiesta de la libertad, que es el otro nombre, tiene parte de rituales que otros pueblos hacían. Y lo que hacemos es resignificarlos. Entonces, también hay un simbolismo importante. Que se haga un sacrificio animal en una cultura en que los animales también eran considerados mitad hombre, mitad animal, era marcar la diferencia de manera importante. Y sí, es peligroso también. Pero tenemos que verlo por eso, en ese sentido más simbólico. El pueblo atravesando el mar es parte de esa división de aguas, por supuesto que representa la libertad y también el triunfo de lo espiritual en el buen sentido, por sobre la naturaleza. Nosotros podemos ir más allá. No como el hombre moderno, que la naturaleza es un objeto, entonces la exploto a mi favor y veo qué me sirve y demás. Realmente estamos sufriendo las consecuencias. Pero sí poder ir un poquito más allá. Y en ese sentido, continuar con esa tradición de Abraham, de no quedarnos en ídolos de piedra, de no quedarnos en dioses mitad animal y mitad humano. Y sí, los hebreos eran pastores y además comían de esa carne. Se están mostrando como que se eligen diferentes y con su propia identidad, que es lo que los llevó a la esclavitud. Sí. Yo me quedé pensando, dijiste hace un rato, todos salimos, y hasta donde yo tenía entendido, no todo el pueblo de Israel salió de Egipto. Muchos eligieron quedarse siendo esclavos. Muchos acá están diciendo no todos eligieron salir de Egipto, del todos obviamente que es los que continuamos con la tradición, así como no todos eligieron salir de Babel cuando se permitió, y en ese caso fundaron una comunidad súper importante y rica. Y en el caso de Egipto, al menos no tenemos registro de qué pasó. Seguramente sí, fueron parte de la cultura egipcia y con el tiempo ahí quedó, aunque con el tiempo también una comunidad muy importante en Egipto. Pero pasado siglos después. O sea, no tenemos registro en función de no, porque habían quedado algunos de la época de Moshe. La verdad que de eso hay poca documentación certera a nivel histórico, pero no es lo que nos trae acá, claramente. Último nombre. ¿Cuál es? Que algo les dije recién. ¿Escucharon? Aviv. Algunos dicen, no, pero Aviv es una marca. Sí. Debe ser por esto. Fiesta de la primavera, re lindo. Claro, cuando habíamos visto la fiesta de peregrinaje y tomamos este sentido agrícola de Pesaj, porque cae en la estación de primavera, donde inicia la cosecha, y el segundo día de Pesaj empieza la cuenta del Omer, ¿sí? Así que eso también lo vamos a nosotros realizar, si no lo hacen en casa todos los días, pero al menos cuando venimos el viernes al templo, escuchamos esa cuenta del Omer que nos lleva a la cosecha de los frutos, que es Shavuot. Y a todo un proceso también de maduración del pueblo. O sea, es interesante pensar a la naturaleza, no como que le agradecemos a la naturaleza, sino como que también refleja nuestro crecimiento desde la libertad a ser un pueblo. Desde ser hijos con un destino en común a ser una nación con un objetivo como más claro. Seguimos entonces, ya llegamos a los 4 nombres. No me quiero perder de nada. Lo que tenemos acá, y para que sepan, libro de Shemot, bueno, otro libro que no les va tal vez a resultar de referencia, pero uno que sí, y que es interesante porque es súper claro y muy conocido, que tiene también, no es de ahora, es de hace mucho tiempo, que tiene muy claro todos los rituales muy sintéticos de todo, ¿sí? No solamente de los Hagim, sino también del ciclo de vida judío y de lo que es no sé si llega tanto a decir alajá cotidiana, pero por supuesto que están todas las normativas, las costumbres del día a día, para que sepan. Bueno,
Ahora empezamos así a pensar cómo se celebra Pesaj. Tenemos un ratito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar a preparar nuestra casa para Pesaj? Pero ya me... Bien. Borra, ¿ver? No, igual es como que yo tengo miedo que se me vaya el pizarrón para el otro lado, entonces hago despacito, chicos. Pero bueno, puede ser. Algunas cuestiones para tener en cuenta para prepararnos, porque dicen, no, la mesa y qué cocina cada uno, es verdad, es cierto, y soy mala y perdón para muchos, para los que cocinan para la cena del Seder, lo tienen que preparar con tiempo. Pero en mi caso tengo como todavía suegro y madre que están como en eso y bueno, lo podemos disfrutar. Después le tocará a alguna de mis hermanas. Obviamente, ya sabemos a quién le regalamos el libro de recetas del Ambrot. Ojo que puedo sorprender con algunas cosas, ¿eh? Pero bueno, en general llego sobre un poco la hora, si vengo al templo acá o demás, por eso. Bueno, son excusas que quedan eternizadas. Bedikat Hametz. ¿Qué significa Bedikat? Búsqueda. ¿Sí? Tenemos que buscar, pero bien en detalle, una vez que en realidad buscamos cuando ya hicimos la gran labor. Y tal vez todos nos miramos como, bueno, sí, ponele que hacemos esto. Bueno, pero no está mal, prueben separar, o sea, si realmente quieren llevar a cabo unos días sin comer hametz, prueben separar el hametz, porque si no es imposible, gente. O sea, si uno dice, no, pero no importa el alfajor que está ahí que estoy mirando, yo como una galleta, yo como la matzá, es difícil. O sea, el judaísmo en eso es muy práctico, no sé si diría hasta inteligente. Para poder cumplir las cosas, tenés que alejarte de lo que te va a tentar. Si uno en Shabbat dice, no, bueno, yo cumplo, pero dejo igual el celu ahí, vas a ver el celu. O sea, no es que está bien, no me voy a poner en cuestión, pero hay muchos rituales que en realidad no son porque no se puede en sí, sino para evitar llegar a la tentación de. En el caso de Hametz igual sí está explícita la ley que no puede haber nada, y lo dice en la Torá y lo dice en las explicaciones posteriores, no puede haber Hametz en tu casa. O sea, no puedes tenerlo. Pero la manera, bueno, no lloren. Pueden también separar todo de la vista, no puedes verlo, ¿sí? Y apartarlo. Lo ideal, por supuesto, es no tenerlo, pero también se puede apartar de la vista cotidiana, ¿sí? Es el lugar al que nunca buscamos nada y que ahí puede ir el Hametz, las cosas, así como si ustedes usan en particular algo en Pesaj, también uno se puede organizar y dice, bueno, esto lo uso solo en Pesaj, estos platos y listo. No es que hacer todo el proceso de callerización, sino decir, tengo un juego de platos y de cubiertos para esta semana, separados del resto de todos los días. ¿Sí? Lo cuento para tomarlo más como una práctica que como, uy, no, estoy obligado a. Bueno, hay cosas que hay que organizarse y que nos lleva a cumplir una mitzvah que no es todo el año, es unos días en particular, es muy clara la Torah. Sí. No, bien, a eso voy. Dicen cuál es la diferencia entre la matzá y la harina común que no tiene levadura. Bueno, no tiene que estar claro. Hay 5 tipos de cereales o harinas que no se pueden comer, que son hametz, si estuvieron en contacto con el agua al menos 18 minutos. O sea, si vos no tenés la certeza de que no lo estuvieron. La matzá, por ejemplo, que es harina de trigo, es harina de trigo. Y no se puede harina de trigo que vos tengas la sospecha que haya estado en contacto con el agua. No se puede avena que vos tengas sospecha que esté en contacto con el agua. Avena, trigo, cebada, centeno y espelta. ¿Sí? Bueno, es un tipo de trigo que, bueno, uno aprende cuando tiene que hacer estas cosas o lee Mishnah, que la gente cultivaba. Y bueno, son detalles que es importante para tener en cuenta y sobre todo ahora que también se vuelve a recuperar diversidad de harinas y no solo trigo. No pueden estar en contacto con el agua desde 18 minutos, o sea, como que hay un límite para considerar que si estuvieron en contacto ya están fermentadas. Y lo que se considera es que la matzá que está sellada, así como otros productos que están sellados, se hizo en un proceso en que hasta 18 minutos
fue la preparación y que no estuvo en contacto todo ese sector con ningún agua ni nada que produzca una posible fermentación de ese producto. Por eso son productos envasados. O sea, no sé si en el shtetl de Rusia eran envasados, pero tenían esos recaudos, ¿sí? Y hoy por hoy, como tenemos a mano esas posibilidades, tratamos de directamente recurrir a productos en los que estemos seguros que la harina no está fermentada y no transgredamos lo básico de Pesaj, que es comer matzá. Sí, paquete de Y no harina hametz. común, no es hametz. No, porque vos no... Es hametz, claro, porque vos no sabés si estuvo en contacto con el agua. Por más que vos digas, no, pero acá no lo veo fermentado. Pudo haber estado en contacto. Pudo. O pudo haber estado en contacto con otras cosas que... Es un tema de la supervisión, no del Sí. producto en sí. Puede ser, Sí, sí. pero que vos no tenés... A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba con... Y hay un debate ahora. Yo no soy de comer legumbres y todo por la costumbre ashkenazí de no, y algunos dicen, no, los ashkenazíes no pueden comer arroz, esto y lo otro. En realidad eso ya al día de hoy está más relativizado. Pero ¿por qué no se podía? Porque a veces se molían esas legumbres o el arroz o demás, y uno no sabía de qué tipo de harina se trataba. Que en algunos países también pasaba una cosa y en otros otra. Después se dijo, no, bueno, pero uno tiene que seguir la tradición de sus sabios. Y hoy por hoy, bueno, ya no tiene sentido seguirlos de ese lugar. Yo lo hago por costumbre, yo trato de no... La verdad que sé que en los sedarín separadíes hay arroz, a mí todavía, y de hecho acá también, a mí todavía me resulta como extraño porque no acostumbraba en Pesaj a comer arroz. Pero no tienen que estar en contacto con el agua porque cuando salieron de Egipto no estuvo en contacto. No, para con que el no agua. fermente. Es eso, como que ese contacto se considera que puede provocar la fermentación de esa harina. Eso es lo que consideraban al menos en su momento y que quedó como costumbre, y lo que sí hacemos hoy por hoy es adquirir o saber que ciertos productos se hacen con esos cuidados. Estaría bueno tal vez que podamos hacerlo todos de una manera en que, pero la verdad que si yo lo hago hoy por hoy en la cocina de mi casa, no voy a tener esa certeza. Pero más allá de eso, ¿no es también que el grano de trigo que se usa para hacer la matzá es un grano de trigo que no está maduro? Que no tiene La verdad que es harina de trigo. Es lo mismo, ¿Es lo pero mismo? la fermentación no se llega a fermentar por el proceso, o sea, porque están cuidados esos 18 minutos. de cocción rápida Claro. antes de que fermente. Sí, sí, porque si no fermenta. Y la razón por la cual no se usan agentes leudantes tiene que ver con el tiempo de leudado. Y Porque si no, en ese caso se podría usar levadura o bicarbonato. Se supone que no se puede porque son agentes leudantes. no puede leudar. O O sea, sea, con harina de matcha podrías hacer leica sí, usando levadura. no, Con leuda. no. O sea, claro, porque eso es expreso para que leude y eso ya no. Sí, Sí, con harina de matcha, pero sin levadura. O sin ¿Cómo se y bicarbonato. por qué es esponjoso? Porque si batís la clara de huevos, generás aire, Igual crece en el horno. no hay que complicarse tanto. Tratemos de comer matzá, algunos productos, hacer con harina de matzá, punto. O sea, después uno puede pensar, pero y esto no es que no haya pasado, porque en la Mishnah o en el Talmud tenemos estos debates. Por ejemplo, uno está limpiando todo. ¿Y qué pasa si un ratón fue de un lado a otro? Por favor. Que eso ahora no nos pasa porque yo me muero de un infarto y se acabó la historia. Pero en ese momento era común. Igual lo que no, digamos, específicamente lo que no pueden leudar son los productos prohibidos, porque los otros sí. Bueno, nosotros, o sea, lo que Si no, es puede- esto en particular. La idea de la levadura, ¿no? Me parece que No, trata de sí, que no. harina use. Las otras harinas no, porque basta, es un tema más. Son estos en particular. No, los 5 productos no pueden leudar, porque si no, no podrías tomar vino. Si No, es que hay bebidas alcohólicas que no se pueden. Whisky Bueno, no se puede. por eso, pero por la cerveza que tiene cebada, que es parte de lo que no se puede. Por eso, o sea, es lo mismo. Pero el vino sí tiene su proceso de fermentación. Pero por eso el vino Igual es un vino, claro, tal cual, que tiene un proceso diferente, pero también que está asegurado ese proceso como vino sin que tenga cercanía a otros productos que tengan hametz. Pero eso no quiere decir que, hice una recompra de verdulería y tiro todo. O
sea, no es que hay que comprar todo de cero en casa, hay que limpiarlo, por eso es Bedicat Hametz, para hacer primero una limpieza general de la casa, y hay productos que si tengo carne, y lo compré de antes y lo tengo en el freezer, bueno, lo dejo, pero yo lo que recomiendo, y lo que voy haciendo es de a poco, dejar de comprar harina en los días previos, como para ya después que la limpieza no sea ir tirando todo y además limpiar todo, es como un montón. Por lo que también implica celebrar el Hag. No estoy hablando acá de alajá solamente, sino contando de qué se trata el Hag y recursos para llevarlo a la práctica. Sí. Fuera de la limpieza y lo que encontramos en casa, ¿se hace la venta del hametz que pudo haber quedado o no se acostumbra? No, sí, muchos sí se acostumbran. ¿Qué quiere decir? Estamos haciendo Beikat Hametz, Biur Hametz, que es la quema del Hametz, y perdón, en este Beikat Hametz tenemos en cuenta el día previo a Pesaj, una vez que ya hicimos la limpieza, hacemos un recorrido, es también simbólico, se invita a los chicos a participar, y se va o con una vela, una linterna, una pluma, una palita, y se deja exprofeso partecitas de hametz envueltas también para que no te cubran todo el piso y vuelves a empezar, para ir buscando hametz que haya en casa, y después se hace una quema simbólica, como diciendo, bueno, acá ya no hay más, y se declara, bueno, eso, que ya hice la búsqueda, la limpieza, y bueno, y si hay algo, perdoname Dios, pero yo hice lo mejor que pude. Ahora, si yo tengo, estaba... Beikat Hametz y Biur, esa es la brajá sobre el Biur, sobre la quema de ese último Hametz. Cuando se hace la venta de hametz, quiere decir a alguien que no respeta las tradiciones porque no es parte del pueblo de Israel, por supuesto que puede tener hametz, y tal vez yo tengo un montón de hametz en mi casa porque me dedico a eso, y se puede hacer una venta o una venta simbólica. O sea, vos quédate con mis hametz y después me lo entregás. Que eso hoy por hoy uno obtiene más recursos, pero en otros tiempos era más difícil. O sea, después de una cosecha y demás, sobre todo en esta época. Bueno, y nos vamos acercando un poquito para el ceder, a ver si tenemos unos minutos todavía. ¿Me aguantan 10 minutitos más? Sí, claro. Para ir de a poquito y ya la próxima tener un momento más espiritual pre-Pesaj y que me lleguen felices al ceder. Bueno, no sé si felices, pero sí, a mí me gusta, es como ir preparando también el espíritu para... No solamente entonces no comemos hametz, sino que sí comemos matzá. Eso recuerden, son las dos cosas como mitzvah. Nos acercamos entonces al ceder. ¿Qué significa? Algunos van a decir, ay, Debbie, ¿qué pregunta? Ceder, orden. ¿Orden de qué? Cómo se lleva la noche. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla el ritual? Claro, tal cual, es lo que importa. ¿Cómo hacemos el ritual de Pesaj? Porque no vamos a hacer un Corban Pesaj. Porque en realidad el orden tendría que ser, hacemos un Corban, comemos matzá, maror, más o menos lo que dice la Torá, vamos al templo, hacemos la ofrenda, no hacemos nada de eso. Todo eso con la destrucción del templo cambió y hubo que generar estos rituales. Los sabios se sentaron y dijeron, ¿cómo podemos hacer algo como parecido y que la gente le cope? Bueno, no sé si a los hijos de 20 les gusta, pero más o menos va quedando, y vas a ver que después, o sea, en algún tiempo vuelve. Y los vas a escuchar diciendo, te cuento la historia de Pesaj y todo. Sí, pongamos que sí. Para eso hay que organizarlo. Lo que primero hacemos en todo Hag, que es verdad, está el Kadesh, pero en realidad muchas veces nos queda como escindido del ser, que es lo primero de todo para empezar el Hag. Prender las velas. Yo lo digo porque nosotros no solemos cenar a las 7:30. O sea, puede ser que pase en otro hemisferio, pero en general convengamos que tipo 9 estamos sentados en la mesa. En casa puede ser 9:30, por eso la gente está apurada con hambre. Se encienden las velas, ¿sí? Y lo digo para que tengan el checklist. Las velas en el horario que corresponde, estamos en Hagi, es lo mismo, ¿sí? Estamos tratando de cuidar ciertas normativas para poder bendecir ese momento especial que comienza. Y después tenemos los 15 pasos del ceder.
Hoy no vamos a ver los 15, no se preocupen, la vez que viene sí, a mí me interesaría que ustedes vean la Gadá y digan, ahora entiendo que se canta y tal vez qué paso del ceder es lo que estoy cantando. Y hay muchas que son un solo paso, que es Magid, que es el relato, ¿sí? Y otros que es, pero este paso es una brajá. Bueno, sí, el Shulchan Oref es comer. Es el paso más largo, pero en realidad porque simplemente estamos comiendo y disfrutando. Pero ahora preparemos la mesa. Matzot, ¿cuántas? 3. 3 como menos. 3. Y aparte, claro, con 3, o sea, no sé si todos se mueren por comer matzá, pero al menos probarla. Igual les vuelvo a decir, es un cachitito de matzá cada uno, pero bueno, ya en esa primera mesa, al menos para empezar la ensalada, es importante. No, ya quedó grabado, pero no digan que dije que la maté para empezar la ensalada. ¿Por qué 3? Al menos, ya piensen en la afikoman. Yo creo que a Eva le debo 2 afikoman. Pero me lo recordó. Bien, hay 2 explicaciones de por qué 3 matzot. Una es la Cohen, la división por esta hermosa palabra que es castas en el pueblo. Cohen, Leví, Israel, de esa manera se dividía el pueblo, ahora sí en su vida en el desierto. Cohen, ¿quiénes eran Cohen? Era como Aarón y sus descendientes. Leví, que eran, claro, de la misma tribu de Aarón y de Moshe, eran de la tribu de Leví, y ayudaban al culto, e Israel era el resto. ¿Sí? No sé si acá hay algún Cohen. Vos. Bien. Ahí tenemos, pero primero tenemos un Cohen que es hombre y que vale. Yo soy Cohen, pero no sé. Bueno, ahí entonces sabemos que por vos. ¿Hay algún Leví? Bueno, entonces todos los demás. Lo mío no cuenta, puedo comer del corbán tal vez, pero no mucho más y ya no se hacen más los corbanotes. Es Por el vía padre el que paterna. da, ¿no? Vía paterna. En línea paterna, con lo cual encima nada, no transmito nada. Pero bueno, no tiene sentido luchar por el título porque sería como luchar por la nobleza, o sea, no tiene mucho sentido. Y otra división. 3 por quiénes. A los patriarcas. Bien, o sea, no sé si sabían que era por eso, pero al menos 3 son los 3. patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Y como digo en otros cursos, si no saben que estos son los patriarcas, no sé, háganse un cuadrito en la pieza y estos son los patriarcas. No sé si tienen que saber que Cohen son más importantes que Leví y Israel, pero esto. Y si supieran las matriarcas, habría 4, pero no voy a entrar con eso porque ya está. Hay luchas que hacemos y otras que dejamos. ¿Qué? Sara, Rivka, Raquel, Belea, somos 4. O sea, pero bueno, no me pongo de parte de para nada. ¿Eh? ¿Qué lucha? ¿Qué lucha? ¿La lucha de? No, pero no tipo cuál era el conflicto. No, ninguna, está bien. ¿Hay 4? Son 3 matzot. Está bien. Que No, porque ponen 3 y no 4. Sí. Me parece bien, me encantó. Ahora hay 4, pero tampoco es por las matriarcas, ¿ven? Tendríamos que hacer las 4 copas por las 4 matriarcas, pero no. 4, ya dije 4 copas más una 5 que es del Yahoo. ¿Por qué son 4 copas? Las 4 formas que dice que nos sacó de Egipto. Muy bien, está adelante por esto. De 4, dice Leyonot, 4 maneras, 4 verbos, 4 formas está expresado que Dios nos sacó de Egipto. ¿Sí? Porque aparece en el libro de Shemot muchas veces diciendo Dios nos saqué, los liberé y demás. Bueno. Se los puedo poner en fonética o en castellano. En hibrid también, pero no. Hagamos lo siguiente, para ir terminando lo pongo de todas las maneras. Tengo por acá cerquita por las dudas. B, O, Seti. Y los saqué. Hagamos así, pongo hebreo y lo digo en hebreo, pero no lo escribo en hebreo para no escribir todo
12 veces porque es como un montón. Beozzetti, lo saqué. Itzalti. Y los salvé. No me quiero olvidar de ninguno. Sí. Gaalti. Salvé. Y los redimí. Y por último, la Castí, que aparte dije todo termina la Castí, Beozzetti, todo eso. Y dije todo en grave, pero ya me conocen. La Castí y los tomé en el sentido también de los saqué. Los tomé, los agarré, era como un poquito violento. Pero ¿cómo aparecen estas 4 copas? Cuando hacemos también distintos momentos del Kiddush, ¿sí? Cuando hacemos las brajot, que hay en distintos momentos del Seder, bueno, ahí estas 4 copas representan las 4 maneras de la redención. La semana... Sí. Mira, pero es algo nuevo para hacer ahora. Después de Javim, ahora voy a hacer 4 copas. ¿Por qué no? No sé, yo sé que para todo. Lo que sí, lo que no te puedo explicar nunca, pero lo pueden explicar la clase que viene es de un arameo errante fui, de dónde vengo, a dónde. Después están como muy filosóficos, nosotros vamos mucha amargura, nos viene bien a los rusos la amargura, así que vamos por ese lado. Pero bueno. No sé, pero son, no puedo jurar, pero te lo prometo. ¿Qué cosa? Y tampoco conviene prometer, así que no me conflictúes de ahora a la noche. Bli Neder. No, Bli Neder no, Neder. O sea, de verdad hay 4 copas, más una para el Iau. Se deja la puerta abierta, ahora yo recomiendo que no, pero bueno, o sea, no sé, cada uno en su zona, claro. También. Bueno, pero ahora celas, de verdad. Tenés que mandarnos una foto de las 4 copas en tu mesa. O sea, comprar las 4 copas. Pará, pero no son copas así gigantes, ¿eh? Hay una medida específica. Chiquita, más chiquita para las 4 copas, porque si no, claro, terminás como que no empezás a comer. Sí, igual vieron que nunca es problema. O sea, eso en ese sentido, en Purim, Pesach, Shabbat, o sea, y así estamos todo el año celebrando como corresponde. Bueno, gente, esto está como yéndose para otros lados. La semana que viene vemos la mesa, los pasos, algunas canciones para entender de qué se tratan. Por allá también, nos vemos la próxima. Chau, chau. Bueno, gracias por los aplausos.